Bienvenidos al área de comunicación. Esta vez continuaremos analizando un tema de literatura en el contexto histórico peruano con los autores significativos como son Manuel González Prada, Clorinda Mato de Turner y Abelardo Gamarra, entre otros. El propósito es conocer las características representantes y principales obras del realismo en el Perú. El realismo en el Perú. El realismo surgió en Europa y Francia hacia la mitad del siglo XIX como reacción al romanticismo. Destacaron autores como el francés Gustave Flaubert con su obra Madame Bovary y el ruso Fedor Dostoyevsky con su obra Crimen y Castigo, entre otros. El realismo en el Perú. 1879 es una fecha clave en la historia peruana y tendrá consecuencias en su literatura. El conflicto con Chile despertará al país de su sueño de prosperidad y poder económico y lo enfrentará a su propia realidad, agobiada por una grave crisis política y moral. La guerra con Chile hará que el país cobre trágica y dolorosamente conciencia de sí mismo. Esto supone una actitud radicalmente distinta a la idealización romántica y al optimismo liberal que antes predominaron en la actividad literaria. El pasatismo romántico, la melancolía y la intimidad sentimental dejan de ser las principales actitudes vigentes y surge la literatura realista. Las características de este periodo son la ruptura radical con la literatura tradicional del Perú, que era el romanticismo. El afán de enfrentar los problemas del país, de analizar sus causas, de acusar a la clase dirigente y de encontrar soluciones profundas. Influenciado por la doctrina positivista de Augusto Comte, con su creencia en el ideal del progreso y la educación. Este movimiento contribuye a la búsqueda de la identidad literaria peruana. Representantes: Manuel González Prada, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Abelardo Gamarra y Teresa González de Fanning, entre otros. Manuel González Prada nació en Lima en 1844. Estudió en Valparaíso. Retornando a Lima, estudió en el seminario Santo Toribio. Luego se traslada al convictorio de San Carlos, donde se manifiesta su afición por las ciencias, pero sigue la carrera de Derecho. Se enroló en la reserva durante la guerra con Chile. Inicia una campaña de renovación nacional denunciando los males y defectos que causaron la derrota. Es nombrado presidente del Club Literario, que luego se transforma en el Partido Unión Nacional. Viaja a Europa y retorna en 1898. En 1912 es nombrado director de la Biblioteca Nacional tras la dimisión de Ricardo Palma. Renuncia 2 años después como protesta por el derrocamiento de Billinghurst. En 1916 es vuelto a nombrar en el cargo. Falleció en 1918. Uno de los poemas representativos de Manuel González Prada es Antología al Amor o Poema al Amor.
cielo. ¿Por qué? Las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo. Si eres un mal en el terrestre suelo, ¿por qué? Los goces, la sonrisa, el canto, las esperanzas, el glorioso encanto, las visiones de paz y de consuelo. Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra? Si eres luz querida, si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Características de su obra. En poesía, la introducción de formas poéticas nuevas. Se inspiró en la poesía francesa, alemana e inglesa. Su prosa ensayística, muy trabajada estilísticamente, simula la espontaneidad, busca la concisión y está plagada de ironía, cultura y humor. La expresión del sentimiento esencial de gran pureza y precisión con un tono particular de ternura y delicadeza. Características de su obra en narrativa. Sus ensayos y discursos se caracterizan por la rebeldía y la intransigencia contra todo lo establecido. La devoción por las ideas claras, por las posiciones tajantes en las palabras y la acción, y en efecto el pensamiento del autor es siempre claro, transparente, luminoso. El afán de acercar las letras y las artes a las ciencias de acuerdo con las doctrinas vigentes en Europa. Y la preocupación por el destino nacional y por cambiar el orden social que condujo al país a la derrota. Clorinda Mato de Turner nació en el Cusco en 1854. Falleció en Buenos Aires el 25 de octubre de 1909. Publica su novela Aves sin nido en 1889. Clorinda Mato de Turner formó parte de un grupo de destacadas peruanas del siglo XIX que la historiadora Francesca de Negri considera como la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú. En efecto, contemporáneas suyas fueron Elvira García y García, Lastenia Lavirra de Llona, Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Fanning. Ahora vemos este organizador visual que nos permite tener una idea general sobre el realismo en el Perú, contexto, representantes, características y sus principales obras. Eso es todo por el tema de hoy. Nos encontramos en la siguiente.